que soy fanático de refinar procesos. A lo mejor soy un obsesivo de eso, güey. ¿Ah, sí? Sí, no, o sea, por ejemplo, este podcast ha sido un crecimiento de una refinación de procesos. Hubo un tiempo que Jamás te imaginaría obsesivo con eso. Qué con interesante. procesos, o sea, hubo un tiempo que tenía un software que me editaba los programas. El sistema que tenemos de los clips ya es un sistema refinado en el sentido de que tenemos un sistema que categoriza por viralidad cierto clip y eso determina su posicionamiento en el calendario de la semana. Yo subo 2 clips a la semana, es como un canal de televisión que tengo 3 slots al día, 2 podcasts a la semana, 10 clips por podcast y el post que sobra es la foto con el invitado. O sea, ya tengo todo sistematizado. ¿What? Y eso me permite a mí darme la cancha para que la creatividad empiece a jugar. Y eso... Te digo, sigo mucho David Lynch. David Lynch, creo que cuando estaba escribiendo Twin Peaks, el vato iba todos los días a la misma hora al mismo restaurante y pedía la misma cosa para generar en su vida una consonancia que le permitiera explorar partes más profundas de sí. A mí eso me pasa con la ropa, güey. O sea, el tener ya todo rutinario... No tener que pensar y Sí. te hace más efectivo, me imagino. Ajá, y enfocas tu fuerza de voluntad, que es un recurso limitado, a cosas que tú... No disfrutas el proceso de escoger, de construir un atuendo. Que a lo mejor en este momento en mi vida no, pero pues seguramente después lo vaya a romper y va a ser parte de la evolución. Jamás te hubiese imaginado, la verdad, así. ¿Y cómo no pierdes el tacto, el feeling, cabrón, de los contenidos que subes si eso está sistematizado? Porque yo le apuesto mucho a que, por ejemplo, la conversación... Al algoritmo, o sea, le apuestas a eso. No, yo tengo esta pieza de contenido real que es una conversación, en el sentido que tenemos unos bullets que no seguimos para nada, güey. Entonces la conversación es lo orgánico y simplemente lo meto en un sistema que va a eficientizar su organicidad. Pero entonces estoy siendo editado por una máquina. No, la edición no. Está siendo puesto en el o sea, por ejemplo, el video que más potencial de viralidad le vea, lo va a posicionar en el prime time para poder exponenciarlo y aprovecharlo más. Entonces se vuelve, porque yo me di cuenta que yo soy muy, y en ese momento que platicamos la última vez, te dije, yo soy muy malo creando y subiendo mis propias piezas de contenido en el momento. Yo necesito no tener opción para publicar. Entonces yo lo apuesto a tener estas piezas macro de contenido que se suben una vez por semana y las piezas micro son cosas que yo no controlo, son cosas que simplemente se lo doy a la máquina y la máquina lo acaba propagando. Pero nacen de una parte muy orgánica y muy viral que es esta conversación. Digo, no muy viral, muy orgánica que es esta conversación. Entonces haz de cuenta que yo confío en mi Roberto del pasado para que el Roberto del futuro automáticamente lo publique. Wow, y eso, man, para mí ha sido un proceso de 2 años de estarlo refinando, güey. Y en ese momento que te conocí te dije, estoy en ese procesito, nada más que está y mi tienda en línea es igual. Mi servicio al cliente lo automaticé, las guías, o sea, cuando me compran mi libro, todo es un botón que yo le pico, manda los correos, todo es un sistema. Por eso te digo que es una maldición, una bendición el pensar como un programador, en el sentido de que yo todo lo veo como... Si lo tuviera que programar, ¿cómo lo programaría? Pero entonces estás convirtiendo al público en una M y en una K, en un 1 y en un 0. No, porque la pieza, y lo he hablado, o sea, la pieza orgánica del contenido se llama Creativo Daniel Aviv, o Daniel Javiv. Esa parte es lo más orgánico y natural posible. Sin embargo, mi podcast tiene estos bracitos comerciales o estos putazos que me gusta llamar que son los clips. Entonces a lo mejor va a haber un clip con un título un poco amarillista o no amarillista, pero un poco sensacionalista que va a atraer a la gente a lo que realmente me importa que consuman, que es mi podcast. Entonces tengo como que estos bracitos comerciales que a veces son pautas, a veces son clips que traen a la gente a lo que yo quiero que se consuma. Fan fishing, así. Y de lo que estoy orgulloso, que es esta plática, la neta, esta plática estoy bien orgulloso. Yo también estoy muy contento. No, digo, tú también tienes... Estoy aprendiendo macizo con esto. Digo, tú también fuiste un genio a la hora de posicionarte. No sé qué tanto te metías en el tema de pautado, pero pues tu mensaje lo tenías y parte de un punto de una preparación fondística muy fuerte, pero fuiste un genio a la hora de distribuirlo en las distintas redes. ¿Qué tanto tú te metiste en ese proceso de sistematizar o cuando menos distribuir el contenido en donde tenga que ser distribuido? Yo le di una personalidad a cada una de las redes sociales. Cómo iba a hablar en Twitter, cómo iba a hablar en Facebook, cómo iba a hablar en Instagram, tenía que ver únicamente con lo que quería comunicar y cómo me quería expresar. Quería lograr en Twitter sintetizar, por supuesto, ideas muy chingonas, ¿me entiendes? O ideas muy obvias, que son cosas que respeto, por ejemplo, de los compositores, ¿no? O sea, cuando tú tienes un libro, tienes la capacidad de explayarte en un concepto. Sí. Cuando es un compositor, pues tiene que decir esa historia en 3 minutos.
y luego el reto de decirlo en 140 caracteres, cabrón. Entonces eso era... Entonces empecé a construir contenido para esa red, luego para Instagram. Pero o sea, las limitantes del medio fueron la inspiración de tu mensaje. Ajá, y nunca fue con una intencionalidad de viralizarlo, porque en su momento lo único que pautaban eran las compañías que me contrataban para hacer shows o las conferencias en República Mexicana o fuera de México. Ellos son los que pautaban publicidad, pero yo no pautaba mi contenido. Y ellos eran los que la pautaban con la intención, por supuesto, de llegar al público, ¿no? Sí. Porque mi intención siempre ha sido construir una experiencia realmente transformacional, cabrón. Porque ni siquiera es un club de optimistas ni es un asunto de motivación, sino hablo, por supuesto, desde la psicología, la ciencia, la parte espiritual. Y yo lo único que quería era decirle a la gente, ven a escuchar este mensaje, vive esta experiencia y llévate lo que tú consideres que está chingón. Y yo dije, ¿cómo puedo lograr que la gente vaya, por supuesto, y que vea un espectáculo, como tú lo dijiste, de calidad, con música, con audio, una buena puesta, etcétera, para que la gente pues diga, ok, esto tiene cierto sentido respetable, por supuesto, de calidad? Y empecé a hacer los contenidos que se parecieran a eso. Claro. Y yo tengo esa musicalidad para hacer mis videos, ¿no? Es como si fuera un rapeo, como si fuera un freestyle. Y fue entendiendo que en YouTube y que en Facebook yo nunca me he preocupado a la hora que posteo, ni cómo lo posteo, ni qué días lo posteo. Me vale madre, güey. Sí. O sea, tengo la necesidad Sí. de comunicar algo, lo comunico. Y a veces trato diferentes estéticas, ¿no? Ahora me dio por postear un escrito, una foto, un video. Y voy tratando esas estéticas solamente por el hecho de seguirme divirtiendo y no aburrirme, de que todo se vuelva algo completamente mecánico, ¿no? Y es que yo te entiendo, pero así como tú usas ciertos elementos visuales para resaltar tu mensaje, que parten de un mensaje muy puro y muy de ti, yo hago lo mismo. Esta conversación no tenemos un script, no tenemos temas que tenemos que tocar para ser viral, pero dentro de esa materia prima encuentro la forma de cómo resaltar mejor ese mensaje. O sea, no parto en el sentido de que vamos a hablar de puros temas virales, no. Tengo la conversación que para mí es un espacio sagrado, por eso no tenemos patrocinadores, por eso no hay influencias externas o las menos posibles. Y cuando ya tenemos esa materia prima o esa pieza, ahí encontramos la forma de utilizar los recursos tanto de calendario como de clipeo para resaltar algo que nace orgánicamente. Es muy diferente a pensar de que, ok, ya sé cuáles temas son virales y vamos a hablar. No es así. Es más que nada... ¿Y en algún momento lo has hecho así? De saber qué temas son virales. O sea, ¿cómo lo sabes? Pues te das cuenta ahorita tengo un tacto de viralidad en redes que se pule con experiencia. Pues es que publicamos al día 12 videos, 3 en YouTube, 3 en Instagram, 3 publicamos un TikTok, o sea... ¿Y eso qué es? ¿Masividad, repetición, masividad, repetición, masividad, repetición? Pues es más que nada, insisto, es una pieza macro de contenido que es completamente indiferente Entiendo. a las modas, y ya de ahí, pues es cuando edito el podcast, yo... Y lo hablaba con Adriana, que es la productora, le digo, yo vivo the clip life. O sea, todo para mí es un clip, o sea, todo lo veo ya en clips. Entonces es una maldición, una bendición que aprovecho para... O sea, esta charla ya la sintetizaste, ya la segmentaste. Ya sé que la parte querido va a ser un clip, o sea, ya tengo ya clipeado esta conversación y es nada más cuestión de meterlo a la máquina para distribuirla de la forma más efectiva posible. Entonces está padre porque yo en el libro creativo hablo de cómo el creativo debe tener dos roles, el artista y el editor. Y el artista es este ente caótico, que es libre, que es el que está ahorita, con el que estás conversando ahorita, y el editor es el que distribuye de forma eficiente su mensaje, el que lo limita, el que piensa en presupuestos, el que tiene como que esta visión más realista. Entonces yo particiono bien cabrón mi parte de artista y mi parte de editor. Ahorita soy caótico y a veces cuando estoy editando digo, pinche Roberto, ¿por qué hablaste 3 horas, güey? ¿Por qué no? Pero tiene que ser así de compartimentalizado para que fluya orgánicamente. Y Adriana me dice que, güey, pues ¿para qué hablas tanto? Pues es que el artista tiene que ser libre y el editor lidia con las consecuencias del pendejo del artista a veces. Sí. Pero lo divido así. Entonces tengo ese brazo comercial que no se mete con la parte artística de mi contenido, pero sí se asegura de distribuirlo. Pero platicar, entrevistar es un arte. Sí. ¿En algún momento te has sentido influenciado por provocar esos clips que quieres lograr? Sí, y lucho constantemente en contra de ello. Tengo una serie de valores en mi programa que son
no son negociables. Por ejemplo, pues vienen muchos raperos aquí y tienen beefs entre ellos. Yo nunca hablo entre chismes. O sea, si vienes aquí a tirarle mierda a alguien, puedes hacerlo, pero eso no lo voy a clipear porque no me refleja a mí como yo quiero ser reflejado. Entonces sí tengo ciertos lineamientos que no sigo, que a lo mejor muchos entrevistadores sí hacen. Por ejemplo, cuando alguien se pone a llorar en una entrevista, a lo mejor para un entrevistador dice, huevo, para mí es lo peor que me puede pasar, me pongo bien incómodo y como que no me representa a mí. Entonces sí tengo mis valores que respeto y son cosas con las que no negocio y no los clipeo. Pero sí es un proceso, ha sido un proceso también de mejora continua que con el paso de los podcasts he refinado y pues no puedo, o sea, no, siento que pues es la forma en la que soy, güey, no puedo dejar de pensar en sistemas. Soy un sistemita andando. Por eso de repente los escapes psicodélicos para mí son refrescantes. Porque me hacen entender lo moldeable que son mis sentidos y cómo mi construcción de la realidad puede cambiar así. O pudo haber cambiado así con algún sentido extra que pudo haber tenido. Entonces me regreso de esos viajes con mejores preguntas. Y para mí eso es refrescante, güey. Te das permiso de ser otro. Es el artista liberándose completamente para que el editor procese el cagadero que el artista acabó. ¿Y necesitas de ese dominio para no sentir ansiedad? Necesito esas dos partes porque yo soy muy fan, por ejemplo, George Carlin, que es un comediante muy famoso, Louis C.K., tenían como este sistemita de darle flush a sus ideas y hacer que su mente entre como en una etapa de hambruna para que empiecen a absorber. Entonces yo necesito tener esa etapa caótica para llenar mi mente de ideas y luego después mis podcasts son mi forma de darle flush a todas mis ideas. Y ya después necesito volver a tener como que esa parte caótica para seguir alimentando ese procesito que aparte se vuelve bien bonito porque no solamente es un proceso de mejora continua profesional, sino es un proceso de mejora continua personal. O sea, yo el hablar contigo no solamente me enriquece profesionalmente, sino personalmente. Realmente esta plática, y te lo digo, ha estado muy cabrona y me enriqueció muy cabrona. Y voy a salir una persona diferente a como la empecé, güey. Para mí eso es... Pues es sacarte la lotería en tu trabajo. Yo también, bro. El crecer así personalmente. Yo también. Me siento muy, muy contento y que me hayas abierto la oportunidad de charlar así, güey. No, para mí neta es un honor. Eso está poca madre porque uno viene... No llego con expectativas porque uno se defrauda muy rápido, cabrón, ¿no? Si no llegas con esa libertad de no esperar absolutamente nada, sino con la intención de ver a Roberto, al que no he visto hace 4 años, y veamos, por supuesto, qué sucede. Es como ponerte a cuentas, ¿no? Sí, cuéntame, claro. ¿Te enamoraste, no te enamoraste? Ese pedo. Pero me acaba de sorprender mucho esta última información. Qué loco. O sea, me dio un batazo en la cabeza así de... ¿Por qué? O sea, ay, cabrón, porque claro, comprendo esta obsesión, este dominio, este control y esta necesidad tuya, por supuesto, de no descarrilarte, cabrón, o sea, de no pasarte, y te das ciertos permisos y ciertas opciones de ir, recoger el caos y traerlo a tu vida para una vez acomodarlo. Entonces tu pasión, de alguna extraña forma, es acomodar el desmadre. Es que es como una válvula de entropía que estás moviendo. Entonces de repente subes los niveles de caos para llenarte de experiencias nuevas y buenas ideas y luego lo bajas completamente, entras en una rutina, te encierras como por ejemplo 23 días en un departamento a grabar puros episodios y después te vas a una playa a volverte loco a subir otra vez ese nivel de caos. Así juego yo, güey. Pero este pic te desgasta. No, o sea, me desgastaría más si el cambio de contexto fuera diario. Por ejemplo, si un día viviera caótico y el otro ordenado, me desgastaría mucho más porque hay una pérdida de energía en ese cambio de contexto. Entonces intento reducirlo lo menos posible. Y es un término desde... O sea, que empedar contigo es irte 4 días a empedar. Yo cuando me empedo normalmente es porque estoy en una etapa caótica en mi vida y sí la disfruto muy cabrón. Y ahorita, por ejemplo, ahorita tomo muy poco, no fumo nada, no estoy en una etapa muy ordenada en mi vida. Y es balancear esos dos. No, así me sirve, o sea, es como mi construcción. Y así me sirve. ¿Hay nostalgia por el caos? Sí, cuando mi cabeza se queda sin ideas, quiero caos. O sea, quiero hacer un cagadero. Sí, siento obviamente controlado porque pues también... Y me tocó, por ejemplo, con Jason Silva meterme a su proceso creativo, que es increíble, güey. El vato, para grabar sus videos, va a un cenote o a un lugar así hermoso visualmente hablando. El güey se droga y se mete marihuana o sustancias psicodélicas y habla en ese trip. Y me tocó seguir ese trip y yo decía, güey, no va a tener sentido lo que dice. Pero el güey lo tiene tan tipificado las etapas de tu trip y tiene tan
tan medida la ingeniería detrás de ese proceso que tú escuches el video en la sobre y dices, no mames, este güey entiende cómo funciona su viaje psicodélico. Entonces, para mí eso fue como porque siento yo que ya tengo tipificado este proceso creativo, pero tipificar ese proceso creativo que involucra instancias, para mí se me hizo increíble. No creo que sea para todos, no lo promuevo, pero para mí se me hizo increíble, güey. Entonces, no sé, güey, el como darle orden al caos, siento que te ayuda a construir cosas. Que a toda madre. Pero eso es algo nuevo. En ese momento en el que platicamos la última vez, ahí estaba eficientizando el proceso de mi tienda, que en ese momento me ocupaba 24/7. Una vez que ya lo eficienticé, mis papás tienen un porcentaje de mi tienda y ahorita se encargan nada más de correr todos los procesos y ya pude yo moverme otra vez a los videos y a los podcasts. O sea, conquistas, colonizas, te vas. Conquisto, refino. Conquisto, colonizo, me voy. Y voy a otro proyecto. Eso es como yo le hago, esa es mi forma. Digo, tengo un proyecto que lo hice así, ¿verdad? O sea, nada más la tienda. O sea, con suerte el Imperio Otomano de Roberto Martínez. Con suerte cabrón, podcast así, va a ser así. Arrasando, güey, así. Qué interesante, brother. Me llamó muchísimo la atención y me impresiona porque de alguna u otra forma pues es un equipo relativamente pequeño pero brutalmente eficiente. Pero me queda claro entonces que has hecho uso digno de la tecnología. Sí. Para darte libertad creativa. Cabrón. No, yo tenía, lo he contado varias veces, yo tenía antes una editora que se llamaba Andrea. Andrea deja de trabajar conmigo porque se va a Ciudad Victoria y ahí es cuando creó el software que me autoeditaba los podcasts y le puse Andrea al software. O sea, siempre he sido... No estoy diciendo que reemplaces al ser humano porque, por ejemplo, Adriana que trabaja conmigo es una tipaza y sin ella no estaría el podcast en donde estoy ahorita. Sin embargo, si tú te esfuerzas en hacerlo todo tú primero y eficientizas, a la hora de involucrar a otras personas, el proyecto se mueve mucho más rápido a que si le pasas algo que es completamente ineficiente y caótico. Para mí se mueve más. O sea, ahorita estamos pensando en crecer en equipo, somos 2 personas, Adriana y yo. Antes de que sea el equipo, tenemos que tener todo lo más eficiente posible para pasarle una maquinita eficiente a la siguiente persona. Y es así, escalar. ¿Y cómo piensas liderar sistematizar eso? O sea, me imagino que vas a buscar la persona indicada que tenga las cualidades para poder aplicar ese sistema. Y Pero ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres atraer a este equipo? ¿Alguien que sume qué? ¿En el podcast? No, al equipo, a tu equipo. Pues alguien que tenga un tacto y una intuición. Yo siempre he dicho, no hay pedo que te equivoques mientras tengas los argumentos para sustentar esa equivocación. O sea, equivócate diferente cada vez. Claro. Cuando veo equivocarte en algo no cuenta como error. Cuando yo veo a alguien que lo intenta, se da en la madre, pero no se vuelve a equivocar en lo mismo. O sea, yo siempre he dicho, apuesta por potencial, no por currículum. Y eso ha sido mi ejemplo porque yo no estudié nada que tenga que ver con cine o con locución, pero yo creía mucho en que tenía la capacidad de aprender. No sé, confío mucho que es algo muy irracional y es hasta irónico el cuando... ¿Quieres alguien profesional o alguien con mucha experiencia o alguien sin experiencia? Nunca he trabajado con alguien con mucha experiencia porque siento que a lo mejor ya va a tener como estructuras muy rígidas que yo, desde que estaba en la escuela, en la universidad, batallaba mucho con los maestros, me peleé con una infinidad de maestros porque, digo, hay una prueba que se llama la Myers-Briggs, ¿la has hecho o no? No. Es una prueba de personalidad. Y la neta es una prueba que te da como 70 preguntas, tú las respondes y con base a esas respuestas te cataloga en una de 16 personalidades, que son arquetipos. Sin embargo, esos arquetipos, yo leí el mío y me informó mucho de quién era yo y verbalizó muchas cosas que yo no había entendido. Y ahí salían pues muchas cosas que te estoy expresando, que problemas con la autoridad, que a lo mejor soy una persona muy callada, pero soy muy confiada cuando me apasiona de lo que hablo. Entonces, por eso promuevo también mucho la idea del autoconocimiento. ¿Tienes confianza con los demás o eres alguien desconfiado? Soy una persona que batalla mucho en confiar en alguien, pero una vez que confío en alguien, confío mucho en esa persona. O sea, batallo mucho en abrir. ¿Y la gente solía confiar mucho en ti o no? Pues yo siempre batallaba en trabajar en equipo. Yo, por ejemplo, me acuerdo en clase de ciudadanía, me acuerdo puntualmente porque fue en el último semestre, me metí a un proyecto y yo le decía, oye, tú no te metes en el proyecto, yo hago el ensayo, sacamos 100 y no hay, pues era muy malo trabajando en equipo. Y es una deficiencia. ¿Eres buen jefe? Pues Adriana te podrá decir, yo... Bueno, mantener a una persona no está tan complicado. Yo siento que soy mejor jefe que ayer y eso ya es mejor. O sea, siento que estoy mejorando. ¿Eres jefe o líder? Siento que soy un líder, la neta. O sea, sí siento que empodero
Y que, sí, porque tener poder sobre alguien no te convierte. No, y también tener gente que te dice cuando la cagas y tener como eso, que no tener yes mens es bastante fuerte. ¿Y tienes pensado en algún momento poner tu carrera en las manos de alguien más, o sea, de un equipo para que tú no tengas que hacer todo lo que haces? ¿O siempre vas a querer tener el dominio absoluto de lo que está sucediendo? Pues no tengo ahorita el dominio absoluto de lo que está sucediendo porque ya delegué las partes sistematizadas como mi tienda. O sea, ya no me meto yo en eso. Pero siempre la parte intuitiva la tengo que tener. O sea, para mí es sinónimo de estar vivo. Pues no sé, el tener este tipo de interacciones en las que estoy en tiempo real formulando ideas, y para mí eso es clave. Entonces siempre va a partir mi trabajo de esa parte intuitiva y lo demás se puede sistematizar o se le puede ejercer cierta creatividad a un líder que a lo mejor sea mejor que yo en el tema de anuncios o a lo mejor sea mejor que yo en el tema de edición. Pero pues es un área de oportunidad que con suerte la puedas seguir trabajando. ¿Tú cómo haces para construir tu equipo? Somos relativamente pocos, pero la efectividad y la productividad, digamos que la felicidad corporativa es como nuestro mantra, cabrón, ¿no? Si lo disfrutamos, si nos gozamos, si nos hace felices esto, lo hacemos, cabrón. Y cada quien hoy por hoy pues comprende lo que tiene que hacer. Creo que yo no soy alguien que suele recalcar las deficiencias, sino enfocarme mucho más en las virtudes. Hace poco contraté a alguien y me dijo que su mayor talento era estar dispuesto, y eso me pareció espectacular, por ejemplo. Estar dispuesto. Ajá. Y se me hizo lo más bonito después de haber leído otros currículums, porque lo que yo estaba buscando era gente que estuviera dispuesta a equivocarse, ¿sabes? O sea, cuando en una compañía no te estás equivocando, hay algo que estás haciendo mal, cabrón. O sea, si no estás pasando estos tropiezos. No estás en la frontera de conocimiento. Ajá, y hay que ser bien cuidadosos en cómo uno mide los resultados de una compañía, porque si los mides únicamente por los números rojos, porque no siempre son sinónimo, cabrón, de un quebranto económico, sino puede ser que estás sembrando. Sí. Estás sembrando, y tarde o temprano van a ir, por supuesto, la cosecha, ¿no? Que se convierte en este círculo vicioso. Y yo tuve la bendición de encontrarme, por supuesto, la historia de mi manager y de mi equipo de management y de producción es bellísima, es muy larga. Te la contaría, por supuesto, en otro momento que hablemos ya como del asunto del mundo corporativo. Pero he puesto ciertas cosas que yo no sabía manejar en las manos, no de expertos, sino de gente que tiene el mismo amor por el propósito y la pasión por la que tengo yo, ¿no? Y eso me deja muy tranquilo todos los días. Sí. Que hay cosas que a mí no me gusta hacer, cabrón. Y hay otras personas que aman hacer lo que a mí no me gusta hacer, cabrón, ¿no? Y cuando encuentras que hay alguien que ama hacer eso y que le encuentra un chingo de pasión y que le parece absolutamente bello y entusiasta, y mantener ese equipo tight, pues tiene que ver con un liderazgo honesto, transparente. Y a veces pensamos a lo mejor que el liderazgo chingón es el que es visible, ¿no? Y yo creo que el liderazgo chingón es el que se gesta tras las puertas de la soledad, cabrón. O sea, de ese líder que sabe mediar entre las habilidades y los propósitos y sabe poner en la mesa, cabrón, una idea y sabe permitirle a otros crecer, cabrón, ¿no? Sí. O sea, si un líder no ama a su gente como ama a su familia, pues no sabes nada del liderazgo, cabrón. O sea, creo que nada, y puede sonar muy romántico y hasta utópico, pero tienes que preocuparte más por sus vidas que por cualquier otra cosa. Y yo he tenido la fortuna de encontrar gente que se preocupa mucho por mí, por mi esposa, por mi familia, ¿no? Y ha sido un acontecimiento maravilloso, cabrón. De muchos años de cruzarnos en la vida precisamente, de volvernos a encontrar y después decir, podemos trabajar juntos. Y soy alguien que se preocupa mucho por la cultura, cabrón, de su compañía, ¿no? Mucho, porque el círculo más íntimo somos 15 y luego está el otro círculo
que son como 28, y luego está el otro círculo que son como 20. ¿Y estos otros círculos que se dedican? Bueno, esos círculos son dirigidos, por supuesto, por una cabeza que está dentro del círculo íntimo. Digamos que yo soy el provocador, cabrón. Yo soy la antorcha que todo el tiempo está encendiendo, cabrón. O sea, te enciendo a ti, pero ya no tengo que regresar a ti. Tú tienes que aprender a vivir ardiendo este pedo. Claro. O sea, tienes que vivir iluminándole el camino a todos los demás. Es una estructura, por supuesto, compleja, porque para organizar 140 conferencias, que aún en 70 países diferentes, y aprender a hacer publicidad, y tenemos grandes colegas y grandes personas que han creído, por supuesto, en este proyecto, y al fin y al cabo lo que entienden es que nuestro trabajo genera valor y significado, que no es un proyecto únicamente enfocado a lo monetario, en lo absurdo, porque pues cuánto trabajo hay detrás de esto, cabrón, cuántas horas sin dormir, cuántos sueños, cuántos deseos, pues es gigantesco, y hay un montón de gente que ha apostado por esto y forman parte, por supuesto, de esa red, cabrón, de trabajo a nivel mundial, y esa misma gente pues se va acercando hacia la sección más importante, digamos, del proyecto, y se han convertido en parte de esta familia, porque empiezan a aportar y empiezan a traer nuevas ideas. Y por supuesto, dirigir ese equipo, pues son juntas semanales. Hoy tuve una junta con mi equipo de 4 horas y media, cabrón, ¿no? Okay. Y nos sentamos, es como si fuera un podcast, cabrón, sí. Las juntas. Hablamos y analizamos y pensamos, y de repente salen de las pláticas más cotidianas, salen ciertas ideas que pueden resolver hacia dónde queremos dirigir el proyecto. Y creo que tiene que ver con la vinculación, con estar pendientes. Bueno, yo manejo por lo menos el equipo como si fuera una familia. Sí, y he notado que lo dices mucho. Digo, ahorita en una sociedad tan metrificada es bien fácil recaer solamente en los números, pero la realidad es que los números no le hacen justicia a la persona que está detrás de esos números, por más que lo intentemos complejizar el cálculo numérico. Es algo con lo que yo he batallado mucho, y pues hace poco me tocó como que una cucharada de mi propia medicina, porque tuve un problema con Facebook, y Facebook me trató simplemente como el resultado de un algoritmo, y ahí me di cuenta que, ok, está bien culero si solamente te están viendo como un número, y eso para mí fue una experiencia en la que yo aprendí mucho. Y sí, buscas no solamente apostarle al valor numérico, sino preocuparte también por la persona que hay detrás. Claro, es imposible que los atiendas a todos porque son millones, pero sí te pueden caber todos en el corazón, y suena romántico. Sí. Pero sí te caben, güey. O sea, si pierdes... O sea, no somos un número, cabrón. No. Trata de poner los muertos del coronavirus con nombre y apellido, güey, y llegamos de aquí a la luna y de regreso, yo creo, ¿no? Sí. Porque no es un número, güey. Sí, aunque seamos un número, no podemos entender que seamos un número, porque ahí regresamos al tema del determinismo, ¿eh? Bienvenidos al podcast más largo de la historia. Pero sí, obviamente no somos un número, y no es imposible, número, es imposible tratar a una persona como un número. Imagínate eso, men. Imagínate que qué pasa en un USB. Que con la computación cuántica en una de esas acaban habiendo varios Danielas Aviv, güey. ¿Será? ¿Quién sabe? Es que quién sabe, porque es imposible. Porque el hecho de que exista otro Daniel Aviv cambia ese Daniel Aviv. O sea, es imposible hacerle justicia a la complejidad. Bueno, quién sabe, a lo mejor teóricamente hablando, no sé.